Hola, buenos días, buenas tardes a todos. A nombre del Instituto Iberoamericano de Terapias Clínicas Avanzadas, les doy la bienvenida a una nueva entrevista. Mi nombre es Maricruz Cuevas, soy coordinadora del área de socios de ITCA y en esta entrevista abordaremos un enfoque poderoso para mejorar la calidad de vida de los niños con trastornos del espectro autista y sus familias. Hoy hablaremos sobre la atención eficiente y cómo su práctica puede favorecer la regulación emocional, la gestión del estrés en niños y sus familias. Para ello, tenemos el gusto de contar con Anne Uriarte, especialista en atención eficiente y docente a padres y profesores en atención eficiente, integración social, yoga para niños, apoyo educativo para niños. Actualmente es instructora de meditación y de astrología pedagógica. Anne, Ujú, muchas gracias por acompañarnos, te doy la bienvenida. Y ujú. para comenzar, me gustaría que nos contaras brevemente cómo te involucraste en el estudio de la atención eficiente. Vale, de entrada, gracias por la invitación y también buenos días y buenas tardes. Y bueno, yo empecé en esto, bueno, venía de una infancia un poco compleja. Pues acabé en diferentes tipos pues en psicólogos, incluso en psiquiatras, ¿no? Y medicada. Pero bueno, eso no me iba bien y ya empecé en un tipo de terapia alternativa con Coral, en este caso. Ella usaba la carta natal, también hacía terapias con pues, flores de Bach y otras cosas. Y ahí empecé eh, un poco un trabajo de autoconocimiento desde otro lugar. Ellos también a su vez daban cursos de dinámicas de grupo, donde la base estaba un poco la atención, ya, y era un poco de autoconocimiento. Y eso lo sostenía un tipo de filosofía que se llama Vedanta Advaita, que su referente es colombiano, justamente es ella. Y, y empecé desde ahí, desde el trabajo de la atención, de estar atenta, de permanecer atenta y la gestión de la atención como herramienta casi terapéutica. Y es cierto, y así fue. A medida que siga avanzando, pues os contaré un poco más. Me daba cuenta en esos momentos que cada vez que estaba en un tipo de atención, cada vez que caía en un tipo de atención eficiente, la atención eficiente sería un símil a la concentración que todos conocemos. Ahí empieza a ser la atención eficiente en el estado de concentración, que cada vez que estaba concentrada el sufrimiento desaparecía o desaparece el estrés. Si te das cuenta, cada vez que tú te concentras en algo, el estrés desaparece. No se puede estar sufriendo o estresado a la vez que se está concentrado. Puede ser antes y después, pero no durante. Y de ahí, pues con los años seguí practicando, en este caso, meditación, ¿no? A través del correcto manejo de la atención, la práctica interna y la práctica externa. Y ahí fui educando la mente y así fue también como se fue calmando mi inquietud interna y generando un poco más de bienestar y reforzando más mi sistema nervioso también, ¿no? Mm. Qué interesante, Anne. Muchas gracias pues por compartirnos tus primeros pasos, ¿no? En este Sí. mundo. Ujú. Y bueno, me gustaría que ya nos has mencionado un poco acerca de la atención eficiente, pero me gustaría que nos ayudaras para comprender mejor, que nos comentaras o nos compartieras cómo tú definirías entonces la atención eficiente y qué la hace particularmente relevante en los Ujú. niños. Sí, en realidad decimos desde nuestro punto de vista, ¿no? Desde ahí que hemos sistematizado, bueno, he de decir que esta filosofía eh, con los años nos parecía muy interesante y le pedimos a este instructor, a Sesa, que hiciera un curso sobre educación y él se negaba, pero veíamos que era bastante importante. Finalmente lo hizo y con un grupo de participantes nos juntábamos a reflexionar y empezamos a ver que este modelo era muy aplicable y necesario en la educación y en el sistema educativo.
Pude también probar en experiencias que he tenido en educación, en espacios educativos con niños, que sí, que funcionaba, que era aplicable y que, es más, diría que hoy en día es lo que le haría falta a la educación, ¿no? Eh, la atención eficiente, como te he dicho, para nosotros, o sea, no todos los tipos de atención nos sirven, Ok, porque cuando decimos, lo que sí hay es siempre hay atención, siempre, siempre hay atención, nunca dejamos de atender, incluso cuando decimos que estamos en babia, que estamos despistados, sigue habiendo atención, solo que a cosas que igual no corresponden. Por ejemplo, ahora en este momento lo que corresponde es que tú me hablas, yo te escucho y al revés, ¿sí? así es. No corresponde preocupada, Ana. No corresponde que yo ahora esté atendiendo otra cosa. No corresponde que me ponga a mirar los pajaritos de la que se me posan en la ventana. Eso no corresponde, eso no es relevante ahora. Lo que hace la atención eficiente, lo que hace la concentración, ¿vale? Como primer estado de atención eficiente, es focalizar, hace de tamiz, Mm. quita lo irrelevante y nos sitúa, nos focaliza, nos vuelca a un evento relevante. ¿Y qué es lo más importante y por qué yo siempre digo, si alguna terapia necesita la gente, es aprender a concentrarse? Por, como te he dicho antes, no puedes estar concentrado e inquieto a la vez. Tú estás leyendo un libro y volcada en el libro, abstraída en el libro y toda inquietud desaparece. No puede aparecer la tristeza, la melancolía, la depresión, la preocupación por el mañana o el estrés. Por eso es tan, tan importante, ¿no? Eh, Invitaría a que la gente se pregunte, ¿no? O sea, o se dé cuenta qué les ocurre en esos estados de concentración. Por ejemplo, haciendo manualidades, tocando un instrumento, leyendo, viendo una película, yendo a la naturaleza, cocinando, en cualquier evento del día a día, ¿no? Y que se den cuenta cómo en esos momentos el espacio-tiempo cambia, uno se abstrae y para todo, ¿no? Se hace de tamiz de toda inquietud. Eso, qué interesante, Anne. Ahora, bueno, este es un espacio en el que nosotros tratamos de dar desde ITCA, de dar herramientas aplicables, accionables a los padres y a las familias de niños con trastornos del espectro autista. Ujú, Entonces, para aterrizar esto, ujú, tú sabes que los niños con TEA pueden presentar o hiperfocalización en ciertos estímulos o, por el ujú, contrario, dificultades para mantener la atención. Entonces, ujú. ¿cómo podría la atención eficiente ayudar a regular estos extremos? La atención eficiente y la concentración de base lo que hace es que no haya gasto energético, físico ni psicológico y que, por ejemplo, el sistema nervioso no se dañe. Cuando hay hiperfocalización, a una persona que no tiene TEA, a veces nos hiperfocalizamos con algo también. Es interesante ver eso porque cuando nos hiperfocalizamos con algo o cuando nos concentramos, nos abstraemos mucho, ahí siempre se esconde una habilidad. Ok. La habilidad, sea cual sea la persona, y adulto, niño o cual sea la condición, la habilidad nos sitúa claramente en la concentración. A mí me pasaba de pequeña, tuve una asignatura que, bueno, me era muy fácil abstraerme en matemáticas y tuve una asignatura que era artesanía y estábamos tallando cuero y estábamos haciendo un reloj. Y entonces era cuero, estábamos tallando, yo dibujé un hada que había que colorearla y después ya estaba sobre una bola y ahí metía el mecanismo y ponía el reloj. Y estaba tan metida, tan, tan metida en ese trabajo que sonaba la alarma del final de la clase y no escuchaba, porque estaba totalmente volcada. Me acuerdo que vino el profesor y pegó un puñetazo en la mesa y me dijo que no me enteraba de nada. Y me rompió un estado que era Oh, absolutamente importante, porque yo ahí
Es más, yo, y como ya te he dicho, venía en el hogar, tenía muchos conflictos. Para mí, ir a la escuela era un remanso. Y para mí esos estados eran, claro, si cualquiera que me hubiera dicho, mira ahora tu mente, ¿qué hay? Pues no habría nada, no había inquietud. Por eso la relevancia de esos estados. Yo invitaría a que investiguen tanto los padres como en sus peques, en qué se concentran fácilmente, en qué se abstraen. Hay que aprovechar esas habilidades, hay que aprovechar esos estados porque precisamente son antientrópicos, no hay gasto, no hay gasto, ¿no? En los últimos años, cómo están las posiciones, todo, y luego aparte, cómo estamos tan expuestos a radiaciones, a campos electromagnéticos, a una exposición a químicos brutal. Lo que veo es que los sistemas nerviosos de los niños son hipersensibles. Los niños ahora están para aprender en movimiento. Yo estuve en una escuela haciendo prácticas y había niños, tenían opción para escoger o bien silla o bien una pelota de estas de pilates Ah, sí, para sentarse. Entonces, a veces, claro, su sistema nervioso pide moverse y entonces esto mismo les descargaba y les hacía estar, bueno, estaban rectos en la posición, seguían haciendo lo que tocaba hacer, pero estaban soltando esa necesidad que hay de movimiento. En otra escuela preparábamos gincanas. Trabajábamos cerca del bosque, entonces les poníamos ejercicios de matemáticas en los árboles, una adivinanza después, igual otro ejercicio era que tenían que encestar una pelota o cosas así, todo en movimiento, se iban con los alfabetos, cada uno en su ritmo y en su nivel iba escribiendo lo que creía o hacía las cuentas propuestas, ¿no? claro. Y sin querer iban aprendiendo en movimiento. Entonces, ahora lo que hay que ayudar muchísimo es que, al menos si el sistema nervioso no se puede reforzar en algunas cosas, conseguir que no haya tanto daño. Proteger de Ya. campos electromagnéticos, proteger los espacios y permitirles el movimiento, permitirles moverse, permitir el aprendizaje en movimiento. Los niños de ahora no están hechos para pasar como nosotros un montón de horas en la escuela quietos, para nada, para nada. El sistema mismo los encarcela, ¿no? Eso. O Y no puede ser también, en los casos, por ejemplo, que se habla de altas capacidades, ¿no? Que digo, yo pienso que tiene que ser el sistema el que tiene bajas capacidades. Y luego tratar la diversidad, hoy en día es que siempre ha habido diversidad, es que somos diversos y hay que hacerle frente a eso. No hay conflicto. claro. Tiene que haber una interacción y una convivencia ahí, ¿no? Hmm, Claro, Ane, bueno, me surgen dos preguntas, hmm. pero bueno, siguiendo un poco con el hilo de lo que nos comentas, el uso de dispositivos electrónicos y pantallas sabemos que es cada vez mayor, es realmente mayúscula la exposición. Y Hmm, bueno, pues en el tema de los niños con TEA es una situación que muy desafiante, ¿no? Es muy desafiante. hmm. ¿Cómo impacta esa sobreexposición digital a la atención y qué recomendaciones darías? ¿Qué recomendaciones les darías a los padres y a los terapeutas para regular su uso? Bueno, primero a los padres que regulen ellos el uso, que sus hijos no les vean muchas horas con los dispositivos. Después, que nunca se los dejen para quitárselos de encima, para entretener, sin controlar lo que están viendo. Por otro lado, pienso que gracias al sistema nervioso este sensible que tienen, ellos, claro, aparecen las cosas cuando hay un sistema que también es acorde. Quiero decir, su mente es mucho más ágil, es mucho más rápida. La mente de los niños de ahora puede captar flujos de información inmensos, o sea, están mucho más cercanos a la intuición que a cualquier otro aprendizaje. Entonces, yo siempre que digo, tú puedes utilizar un dispositivo para aprender cosas y que lo que aprendes sea adaptado a tu edad,
hay miles de ejercicios o de matemáticas y todo que pueden ayudar, pueden servir. Ahora bien, siempre está el tiempo del uso, que Claro, el recurso único no sea eso, el sistema nervioso, solamente los campos que irradia todo esto y los wifis y todo es nocivo. Entonces, yo la recomendación que siempre doy es cuidar el tiempo, acordar el tiempo, no negociar, eh, predicar con el ejemplo, sacarles mucho a la naturaleza, porque nos hemos vuelto sedentarios, estamos mucho en casa. Los niños en la naturaleza naturalmente se descargan muchísimo. así es. Inclusive bañarles los pies con agua y sal les Sí, descarga también. Por ejemplo, pequeñas cosas, pero yo no estoy en contra del uso, estoy en contra del excesivo uso, del claro, uso sin control, del uso por entretenimiento, el exceso también de luces, de sobreestimulación. sí, Entonces, yo más diría controlar el tiempo de uso y siempre saber para qué y que tenga un fin pedagógico. eso, sí, qué Una importante, peliculita se puede ver también, ¿no? Compartida, una película de vez en cuando, ¿no? A todos nos ha gustado, ¿no? claro, Eh, pero eso que... mm, sí, claro, porque les genera mucha... Es como si fueran yonkis luego, ¿no? Como si sí, fueran drogadictos. sí, sí, Pasa totalmente, lo mismo con el consumo de azúcar hoy en día. Pasa lo mismo, que es otra batalla perdida, ¿no? Y el refinamiento del azúcar blanca es sí, igual de nocivo que todo esto, igual. sí, Y los de ahora son así, los niños de ahora. Entonces, más que nada es sí. controlar el uso y que sea un uso saludable. Eso, el uso y no el abuso, qué diferencia tan grande, ¿verdad? Y Totalmente. con esto que nos comentas, a mí me recuerda una frase que me gusta y es, el ejemplo es una orden silenciosa. Mm, Entonces, desde vale. lo que, ¿no? Desde lo que nosotros como adultos o como los padres pregonan, bueno, pues qué importante es empezar desde la primera persona, Claro. ¿no? Y no, y claro, si tú a veces también para quitártelo de encima, para que no te moleste, le dejas el teléfono, pues ya estás perdiendo una batalla. Claro, claro, totalmente. Anne, y la segunda pregunta que me surgía de lo que nos comentabas hace un rato fue esto de el trabajo que haces con astrología. Cuéntanos un poco acerca de eso. Bueno, mi astrología no es predictiva. eh, Le llamo astrología pedagógica porque busco herramientas y habilidades. Me gusta mucho hacerlo con niños porque puedes ver, previo a que se les integre el yo, la personalidad, qué habilidades tienen, cuál es su tendencia. Y entonces eso da herramientas para guiar y orientar, ¿no? Porque muchas veces exigimos a las personas, a los niños, que sean algo que igual no está en su sistema psicológico o en su sistema físico. Entonces, a mí me sirve como una guía para poder respetarles y acompañar mucho en su educación. Y lo he usado mucho con niños, lo he usado incluso en entornos educativos y incluso ver de repente un conflicto, ir justo a su carta para situar a ver qué y cuál puede ser la salida. Y bueno, me parece una herramienta maravillosa, que todo padre y madre tendría bueno, y la propia, o sea, quiere decir, conocer tu propia naturaleza, que muchas veces llegamos a adultos y dices, no sé cuáles son mis habilidades. Sí, claro, sí, sí. Y las habilidades son lo que nos lleva a concentrarnos, las habilidades son lo que nos lleva a estar libres de condicionamientos y todo esto, ¿no? Y bueno, me parece, para mí fue una herramienta de autoconocimiento maravillosa, todavía lo es y nunca me deja de sorprender. Y bueno, como guía y acompañamiento es una pasada. Mm. Qué maravilla, qué valiosa información seguramente pues aporta ese recurso. Ujú. Anne, ahora que hablabas de padres, a mí me Sí, gustaría que nos compartieras un poquito. Sabemos que los padres de niños con TEA
suelen mm, experimentar niveles muy altos de estrés y ansiedad. Eso es una realidad y desde mi punto de vista es como un común denominador. ujú, ¿Cómo podría la práctica de la atención eficiente ayudarles a mejorar su bienestar emocional y la capacidad de respuesta ante situaciones desafiantes? Porque sabemos que eso estará, estará y habrá ese tipo de situaciones. mm. Ay, perdón, otra vez. Sí, No, sí. Yo lo, en teoría tengo buena red, pero me yo decías también. que les puede ayudar la atención eficiente a los padres en la gestión del estrés, ¿no? De su día a Sí, día. y en Mm, su capacidad de respuesta ante situaciones desafiantes, porque sabemos que eso será una constante. Así es claro. que tratar Mm, de compartir recursos para ellos. Después te mostraré alguna práctica, si acaso, ¿Sí? y aparte cuando te comparta la información por escrito, te ¿Sí? pondré algunos enlaces para hacer prácticas de atención eficiente que son a través de juegos, que Genial, incluso genial. pueden compartirlos pero claro, sonará utópico y podría ser cuestionable lo que diga, ¿no? Pero creo que es importante en el día a día, mm, a todos hay algo en la vida que nos arrastra y nos lleva al estrés y a la inquietud. En este caso, pues la gestión con los hijos, además con el vínculo emocional de por medio, ¿no? Que, que eso pues lo hace más doloroso o más Claro, complejo. Pues mi invitación sería a que puedan sacar tiempos para sí mismos, para conectar con uno mismo, ¿no? De escucha a uno mismo, aunque sea 10 minutos de hacer una práctica como las que os mostraré, hacer un juego, hacer una escucha de algo que te pare un poco, que te lleve a un estado de concentración y que de ahí puedas observar que luego la mente está un poco más quieta. Yo, claro, la atención eficiente, lo suyo sería vivir concentrados todo el rato. Pero ok, lamentablemente los niños normalmente que no tienen TEA en los primeros años de vida, su atención es súper eficiente. Por eso se aprende tanta cosa. Por eso ok, hay tanta capacidad de aprendizaje. Después se pierde. Pero lo ideal sería que pudiéramos mantenernos en ese estado de concentración donde se acaba la inquietud y el sufrimiento, ¿no? Entonces les invitaría a que en lo que puedan saquen ratos para estar consigo mismos, saquen ratos de silencio, al menos un cuarto de hora al día, al menos eso, ¿no? E ir eh, sí, tratando de promover también el estado de atención y de no perderse, no perderse con la emoción, que no sea la emoción la que te agarre, ¿no? eso. Sino también, la templanza a veces, la espera. Hay, no, quizás no ser reactivo siempre, ¿no? Aprender también a veces la mejor reacción es quedarse quieto. Sí, Y saber poner pausas es muy eso difícil es. desacelerar, ¿no? Cuando la inercia es movimiento, más rápido y tantas cosas, porque esa es una realidad. Las familias están llenas de actividades, van Claro. a hacer mil cosas durante el día, terapias, miles de cosas. Entonces, eso, compartir también para ellos estrategias que los ayuden a estar en ese centro, lograr esa pausa, ese momento de silencio me parece importantísimo. Eso a nivel individual y luego encontrar este punto donde hemos dicho donde puede haber una habilidad o donde puede encontrarse un lenguaje común Mm, qué bien, sí, sí, en la construcción de algo, qué bonito. o un juego, algún tipo de juego. O sea, generar espacios quietos, ¿no? O más quietos o más de si no lúdico, pero pues de compartir de una manera más, ¿no? Buscar esos espacios de lenguaje común o de Eso, acercarse a través del lenguaje que necesita el niño, introducirnos en su mundo, no eso. pelearnos, no renegar porque no entendemos ese mundo. A veces hay universos exquisitos. Yo he visto, o sea, he visto niños que quizás su meta diaria es aprender a atarse la chaqueta o cosas muy básicas como
pues, de higiene o de poner la mesa, ¿no? O mismamente el otro día estaba en una escuela aquí, que son, y hay otros niños en otros grados que tienen genialidad. Wow. Entonces, tratar de acercarnos a ese universo, ¿no? A esos lenguajes, al Claro. lenguaje donde él está, no pelearnos. Como decía el otro día, hay un niño aquí en España que él dice que, bueno, que todas son manzanas y él espera. Él es Ah, una pera, pero todos son frutas, claro. ¿no? Y tiene una elocuencia y él explica muy claramente en dónde tiene sus rutinas o dónde tiene sus esto, pero explicaba unas cosas y con una inteligencia brutal también, ¿no? Y digo, bueno, pues Wow. es tratar de acercarse a ese universo o al que tiene, pues yo qué sé, otra tendencia y se abstrae en otra cosa, pues tratar de introducirnos ahí, ¿no? Con Eso, mucho respeto claro. y sin invasión y aceptar que cada uno tiene su universo. Claro, Anne, algo que también suele, bueno, que es frecuente y se suele ver muy a menudo es el tema de la sobrecarga sensorial en los niños. Con Ujú. TEA, ¿de qué manera o si existe la forma en la que la atención eficiente pudiera, en la práctica, dentro de lo que sea posible para cada niño y Mm, familia, podría ayudar y favorecer a esta mm. regulación? ¿Tendría algún ¿Podrías impacto? ponerme algún caso? Mm, Ejemplo, por ejemplo. Mira, por ejemplo, en cuanto a regulación sensorial o a sobrecarga sensorial, puede ser el no No tolerar soporto el el tacto. Mm, tacto, tal vez ujú, los sonidos, ujú, tal vez la selectividad alimentaria, tal vez el... No, es decir, cosas que son tan del día a día, pero bueno, si dentro de esto habría alguna manera, algún recurso que pudiese mm. existir para autorregular. Por ejemplo, algo que es muy frecuente, el tema de la sensibilidad auditiva. Auditiva, sí, sí, lo Eso sé. es, y Lo he hay visto. padres que se abruman muchísimo porque los niños tienen que estar con auriculares, protegerse de los sonidos que a veces son hasta el sonido de la voz. Sí, es que claro, yo hay, en otro caso te diría, o en estos casos te diría, busca que se concentre en otra cosa, pero es Ok. imposible. A mí misma, porque esta sutileza en el sistema nervioso que tienen, Ujú, a mí misma me ocurre a veces que oigo también sonidos muy sutiles o a veces es estridente. Cada vez soy más y me irrita. A mí personalmente el ruido ahora mismo me irrita. Estoy en un sitio y hay ruido y me tengo que ir. Me produce emocionalmente, cada vez en mi caso. Imagínate en un sistema nervioso que todavía percibe esto a la máxima potencia. Pues yo claramente los protegería y sacaría de esos espacios en lo que se pueda, ¿no? Si se puede desviar la atención y, digamos, seducirles con otra actividad para sacarle de ese sufrimiento, de ese estado, pues maravilloso. O sea, ofrecerles otra cosa. Pero en el ok. caso de los oídos o del tacto, es que sienten tanto, 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 tanto que habría que estar ahí para saber qué es eso, Sí, ¿no? realmente. Y respetar, y poco a poco, quizás. Con lo del tacto también yo conozco un caso que era muy esto y bueno, hay otro tipo de ayudas a nivel de salud, pues el niño fue como acercándose cada vez más, haciendo más contacto con los padres, visual, eh, bueno, y a pocos, a veces es a través de algún juego, a veces igual no es tocarles yo con algo, sino que igual es coger una pluma o un elemento o alguna otra cosa, Mm, utilizar otras herramientas, seducirles de otra manera. claro. Pero Pero es que yo empatizo y comprendo que la sutileza de su sistema nervioso sienten tanto que es
inmanejable. Habría que estar en su lugar para Sí, eso. Sí, es difícil. sí, Mm. sí, 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 me lo puedo imaginar. Anne, ¿quieres que hagamos esa práctica, el ejercicio? ¿Sí? O si quieres, y si no, voy a pasar a el PDF, los, pu- Ah, lo- los con puedo el, sugerir ahí con ah, el genial, con el enlace, perfecto. ya está. Entonces, me parece muy buena Ajá. idea. Y Mm, bueno, pues para ir cerrando, a mí me gustaría que si un padre es padre, madre, cuidador, mm, em, quiere empezar hoy mismo a entrenar esto de la atención eficiente desde su hogar, ¿qué primer ujú. paso le recomendarías para hacerlo? Pues primero les invitaría a que investiguen en qué son habilidosos o en qué se concentran fácilmente. Que investiguen qué pasa ahí. Y segundo, pues con el material que os voy a pasar, hacer estos pequeños juegos, a ver qué ocurre, ¿no? Pero tienen que tomar conciencia de que seguro hay momentos en su día a día donde atienden eficientemente y donde están concentrados. Que investiguen qué pasa ahí y que prolonguen, que promuevan eso, que promuevan sus habilidades también para que se instaure esa, más veces, esa tipo de atención. Y lo que te digo, y después, pues ahí tengo juegos y cositas para que los practiquen. Genial, 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 Anne. Y bueno, pues ya por último, para preguntarte, para cerrar, Ujú. eh, si hay terapeutas que quieran profundizar más en este enfoque, ya no solamente a un nivel personal, ¿qué recursos pudiera sugerirles, alguna página web o profesionales a los que se puedan dirigir o incluso los propios padres? ¿Qué, Mm. qué recursos o profesionales podría sugerirnos? Yo sí sé, por ejemplo, a nivel de salud física, de fisiológica, ¿Sí? que hay ayudas. He comprendido muchas veces que hay casos de TEA donde, por ejemplo, el intestino hay mucha permeabilidad o a veces los metales pesados de algunos elementos han podido dañar o hacen daño. Mm, Conozco gente, bueno, Marimar creo que da formaciones a sí, grupos, es muy cercana y sé que ella a estos niveles está ayudando muchísimo a muchas personas a nivel físico, eso, el cuidar eh, el intestino, la eliminación de metales pesados. Después depende el grado y depende el niño, las cualidades del niño. A veces, pues también alguno puede ayudarle a alguien de mucha confianza, con quien pueda generar rutinas muy claras y yo que sé, algún ejercicio de psicomotricidad con muchísimo respeto. Y después, todo lo que tenga que ver también pues, con las artes, el ok, arte. ok, El arte, porque puesto que son muy sensibles, el arte es un lenguaje muy cercano a la sensibilidad y al lenguaje de las personas sensibles. Y es el lenguaje del amor y es el lenguaje de los sensibles. Entonces, bueno, promover también en lo que se pueda, ya sea pintura, cerámica, aquellos que puedan tocar, que puedan palpar, ¿no? Que puedan estimular. Eso también música, artes, sí, esto, manualidades, bueno, todo esto. claro, Mm. claro. Oye, Y y además el arte es el lenguaje. el movimiento y la naturaleza. Oh, Ay, eso, la vitamina N, qué importante. Sí, qué sí, importante. Oye, el lenguaje también es perdón, el arte es también el lenguaje del alma, ¿no? ujú, también lo dicen, sí. Sí, qué bonito eso. Ujú. Anne, y bueno, ¿dónde es que las personas, si alguien quiere contactarte, dónde te pueden encontrar? ¿Tienes página web o en alguna Estoy ciudad? acabando mi página web, Ah, pero muy genial. pronto la tendré. Ok, redes sociales, Anne, Tengo ¿tienes? Instagram, tengo Instagram, Aneuriarte Arbaizagoitia, mi nombre y mi apellido, y mis dos Ok, apellidos. ok,
Una web, sí, y si no, pues ya te pasaré en el PDF, igual algún mail o alguna cosita así. Sí, 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 tus datos de contacto será muy importante porque yo sé que a más de uno le va a interesar profundizar en Sí. este mundo y Ujú. para que tengan a la mano la información para Sí, encontrarte. lo que más Eh, he disfrutado estos últimos años porque me di cuenta que no valía nada. Bueno, no es que no valiera nada, sino que educar a niños en esto era difícil si los padres no tenían nociones de qué era la atención. Entonces, los últimos años, por eso decidí educar a padres y a profesores con diferentes proyectos que he estado para en esto, en saber, en aprender el tema de la atención eficiente, de la concentración, de los estados de atención eficiente y de las habilidades. Y bien, eso es, a mí es una tarea que me encanta, pues de entrada a los adultos, ¿no? Para que puedan acompañar bien a sus peques. claro, sí, qué importante, Anne, pues realmente yo estoy fascinada de escucharte, ha sido súper enriquecedor. A mí en realidad cuando estuve en contacto con el material por primera vez me pareció me, me, Es, me es voló la sí. mente, pero Mm, sí complejo. Sin embargo, escucharte hablar de esto es mm, otra cosa. Ha sido mm. tan suave, ¿no? Tan fluido. Realmente, pues yo te lo agradezco un montón. Lo he A ti, gozado muchísimo y bueno, pues ha sido un enorme placer compartir estos minutos. Yo estoy segura que será de mucha utilidad esta información para las espero familias porque si algo sirve, pues maravilloso. Si no, no, pues claro, yo estoy tenemos segura de tiempo de profundizar y bueno, que estoy súper agradecida por este espacio también, a ti y a Itka. Y ha sido un grandísimo placer, de verdad. Y bueno, pues a todos los que nos escuchen, yo realmente los invito a explorar más sobre este enfoque y practicarlo en su día a día. Con ujú, pequeños cambios, recordar que podemos hacer una gran diferencia en la manera en la que nos relacionamos con nuestros hijos. Bueno, con nosotros mismos en primer lugar, con nuestros hijos y con el mundo, ¿no? Así es que así es. pues ha sido, Anne, un enorme placer tenerte con A nosotros. ti. Muchísimas, muchísimas gracias. Y bueno, Ujú. pues seguiremos en contacto y hasta la próxima. Seguimos viendo. Muchas Gracias. gracias.